Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación. Como que tratamos de perder un poco la pasión, ¿no? El amor. Claro que a mí me gusta usar más la palabra ser apasionado que pasión, ¿no? Porque pasión está relacionado con dolor, con sufrimiento, pero ser apasionado es hacer algo sin dolor, ¿no? Y Dios espera que nuestra vida espiritual sea una vida esencialmente basada en el amor. Basada en el amor. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a mecanizarlo todo. Esa es una tendencia que tenemos nosotros como seres humanos, mecanizarlo todo. Entonces usted a veces se levanta y como que vivimos en automático, ¿no? Entonces nos levantamos y ya automáticamente pensamos, tengo que ir a bañarme, a cepillarme los dientes, organizarme, tal, salgo, me pongo la ropa y mecanizamos todo lo que hacemos a diario. Mecanizamos en el trabajo, ¿no? Y a veces funcionamos como máquinas en el trabajo allí y como que vamos perdiendo poco a poco como ese amor, ese gozo por lo que hacemos. Sucede en el matrimonio, sucede en las relaciones, sucede en absolutamente todas las áreas de la vida. Como que queremos vivir en automático, queremos mecanizarlo todo. Y a veces así nos sucede en nuestra vida espiritual también. Nuestra vida espiritual a veces la mecanizamos un poco, ¿no? Como que, ¿ya oró? Sí, ya oré. ¿Ya oró por los alimentos? Sí, ya oré por los alimentos. ¿Oró antes de acostarse? Sí, ya oré. Pero, ¿cuánto de eso que hacemos nosotros está motivado por, bueno, el sentido de la rutina? ¿O está motivado por el sentido de la responsabilidad? Como que tengo que hacerlo porque si no lo hago, entonces, o a veces hasta por el temor. En una ocasión una persona me decía, pastor, ¿por qué será que el día que yo oro me va bien y ese día se me abren las puertas, pero cuando yo no oro, ese día me va muy mal? Entonces yo todos los días oro para que me vaya bien. Y entonces esta persona oraba, ¿por qué? Por interés. Y entonces a veces nuestra relación con Dios se basa en eso, se puede basar en eso, en el temor, en el interés, etcétera. Pero solo hay una cosa que Dios espera de nosotros. Hay algo que Dios espera de ti. Y es que todo lo que hagamos sea motivado por el amor. Amor a Él. Amor a Él. Todo se basa en esto. Todo se basa en eso. En que lo que nosotros hagamos sea motivado por el amor al Señor. Dios quiere sobre todo, y vamos a ir allá a Mateo capítulo 22, en el versículo 37, está hablando el Señor Jesús. Y entonces alguien le preguntó, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué es lo más importante en la vida? Y el Señor Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a leerlo todos juntos, ¿de acuerdo? Una vez más, diga conmigo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu... Y siempre que alguien que cuando va a empezar un proceso, siempre que empieza un proceso, por ejemplo, cuando usted va a empezar, cuando usted le entreguen un nuevo cargo en su empresa, donde usted trabaja, cuando usted empiece algo, lo primero que la persona debe hacer es un corte de cuentas. Es, ¿qué me están entregando? ¿Qué estoy recibiendo? Y no solo qué estoy recibiendo, sino cómo lo estoy recibiendo. ¿Qué porcentaje de ejecución se está logrando, se está alcanzando? ¿Cuáles han sido los éxitos en ese proceso? ¿Cuáles han sido los fracasos en ese mismo proceso?
Porque a nadie lo ponen en un lugar porque todo va bien. Si a usted lo ponen en un lugar es ¿por qué? Porque hay cosas que no andan bien y que hay que mejorarlas. Y entonces hay que hacer un corte de cuentas antes de empezar cualquier cosa. Y de las primeras ejecutorias que hay que hacer es poner la casa en orden. Hay que poner las cosas en orden. Siempre que usted vea un problema a nivel de salud, a nivel financiero, a nivel familiar, relacional, lo que sea, cuando usted siente que las cosas no van bien, lo primero que usted tiene que hacer es sentarse y decir, bueno, voy a sentarse si es con una persona, si la relación no va bien, usted dice, bueno, voy a sentarme con esta persona y vamos a dialogar, porque veo que las cosas no están bien. Y si las cosas o sea, es imposible, escuché, es imposible que las cosas vayan mal y terminen bien. Es imposible. Si usted quiere que las cosas terminen bien, entonces ¿qué hay que hacer? Hacerlas bien. Dígale que tiene a su lado, tienes que hacer las cosas bien. Y en ese corte de cuentas tú empiezas a analizar, a revisar qué cosas hay qué cosas están bien, qué cosas están fallando y que pueden ser determinantes para el proceso que vas a emprender. Eso fue lo mismo que hizo el Señor Jesucristo hace casi 2000 años cuando vino a la tierra. Cuando el Señor vino a la tierra, y de hecho algunos de los textos de los versos que voy a citar hoy se basan en el Sermón del Monte, que fue la primera predicación pública que hizo el Señor. Fue el primer mensaje en público que Él dio. Y cuando usted analiza detenidamente el Sermón del Monte, el Sermón del Monte es un corte de cuentas, es una evaluación. El Señor se sienta ahí, alrededor de 4000 personas habían allí escuchándole, y el Señor les hace un análisis, y ese análisis es, mire, tenemos que poner nuestra casa en orden. Tenemos que poner nuestra casa en orden. ¿Y por qué Jesús llegó a esa conclusión? Porque la sociedad israelí hace 2000 años estaba llena de conflictos interpersonales, conflictos sociales, había mucha pobreza, mucha gente en necesidad, había crisis de salud. Había muchos cojos, ciegos, mancos, sordos. Había muchos leprosos, gente discapacitada. Había crisis matrimonial. Por eso en Mateo capítulo 18, capítulo 19, el Señor habla sobre el divorcio y cómo solucionar los problemas a nivel matrimonial, porque había mucha crisis matrimonial, había sequedad espiritual, mucha sequedad espiritual. Y cuando hay sequedad espiritual, entonces ¿qué se levanta? Levanta el orgullo, la altivez, la arrogancia, la vanidad. Y Jesús logró ver todo eso que estaba sucediendo allí en el pueblo, todo lo que estaba sucediendo en la sociedad. Y entonces en ese mismo contexto, Él lanza la solución a través del Sermón del Monte. Pero el Señor llega a una conclusión allí. Una conclusión que en todo el Sermón del Monte está implícita, no está tácitamente expresada, directamente expresada, sino tácitamente allí. Pero aquí en este capítulo 22 de Mateo, el Señor lanza la raíz del problema. Y era que el pueblo, la gente, había permitido que su amor hacia Dios se hubiese apagado. Todo se trata de amar a Dios. Esa es la parte donde usted dice amén. Todo se trata de amar, de amor hacia Dios. Todo se trata de eso.
todos nosotros hay algo que nos mueve, hay algo que mueve el corazón del ser humano, porque está impreso en nuestra naturaleza, y es el sentido de amor. Cuando una persona no se siente amada, esa persona crece con muchos vacíos, con muchos faltantes. Muchos de nosotros tal vez fuimos criados en un contexto de mucha dureza, de mucha rigidez, ¿no? Tal vez algunos, la palabra más amorosa, dijo el humorista colombiano Andrés López, ¿no? En su pelota de letras, cuando él dice, ¿cómo sabía yo que mi papá me amaba? Porque decía mi papá, ahí le dejé café. Ahí le dejé café y él, oh, mi papá me dejó café, mi papá me ama. Y tal vez hay personas que crecieron así, ¿no? Tal vez su expresión más amorosa, la expresión más amorosa de los padres. Nosotros somos más o menos como de la generación que somos padres, tal vez hace unos 15 años, 20 años, tal vez 15, 20 años, somos la generación que empezamos a decirle a nuestros hijos que los amábamos. Y entonces usted hoy en día vea, hijo, te amo, eres hermoso, hijo, y le damos besos. Pero tal vez a usted le tocó la generación que me tocó a mí, donde difícilmente los padres nos daban un abrazo, difícilmente los padres nos daban un beso, ¿no? Tal vez usted llegaba a las notas de calificación a la casa y mamá, mire, me fue bien en el colegio, papá, míreme cómo me fue en el colegio. Y en lugar de decir, hijo, te felicito, sacaste excelente en educación física. Sí. ¿Y esa nota de matemáticas qué? O sea, ¿y esa matemática por qué tan bajita, no? Y entonces, tal vez algunos crecieron o crecimos con ese vacío, porque ustedes y yo fuimos diseñados con un solo propósito, y es de recibir y dar amor. Cuando usted se siente aburrido en su relación matrimonial, de noviazgo, lo que sea, cuando usted no se siente amado, cuando usted no se siente importante. Ahora, no quiero decir con esto que Dios entra en crisis existencial porque no lo amamos. Pero si hay una palabra que describe a Dios, es la palabra amor. El apóstol Juan dijo, Dios es poder. ¿Dice así la Biblia? O dice, o Dios es milagros, o Dios es provisión. No, ¿qué dice la Escritura con relación a la naturaleza divina? Dice, Dios es amor. Dígale al que tiene a su lado, Dios te ama. Sacúdalo ahí y dígale, Dios te ama. Ahora, si Dios nos ama, es lógico que por naturaleza o como en contraprestación o como usted lo llame o como respuesta, nosotros le amemos a Él. El apóstol Juan dijo, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Ahora, ¿cuántos aman a Dios aquí? Usted está aquí porque ama a Dios, ¿no es cierto? Dese un aplauso a usted mismo, felicítese. Diga, le estás haciendo bien. Pero a veces nosotros nos podemos hacer esa pregunta. ¿Qué significa amar a Dios? O cómo saber si en la vida estoy amando a Dios. Porque ahí es la raíz de todas las cosas. Jesús en su sermón del monte, lo que quiso decir fue, mire, ¿sabe cuál es la raíz del problema de ustedes? Es que ustedes han dejado de amar a Dios. Y ojo, se lo estaba diciendo a gente religiosa, gente que en su momento, estamos hablando un poco menos de 2000 años, pero hace 2000 años atrás más o menos, esa gente ayunaba 3 veces a la semana. Hacían oraciones más o menos de 6 horas diarias. ¿Cuántas horas? 6 horas aquí al día. 6 horas orando. Si a veces uno empieza a hacer una oración a los 5 minutos ya no sabe qué decir.
Claro que es, los que les pasa eso no vinieron hoy, ¿cierto? Gente que oraba, gente que ayunaba, gente que hacía vigilias, gente que se paraba en las calles a predicar, a hablarle a otros. Y ellos pensaban que estaban haciendo todo eso, ¿por qué? Porque los movía su amor a Dios. Y entonces el Señor les dice, mire, la raíz del problema de ustedes es que ustedes han dejado de amarme. Ahí está la raíz del problema. Porque el amor de Dios es un flujo constante. El amor de Dios es, siempre está fluyendo allí. Ay, yo siento que Dios no me ama. No, Dios te ama. Tal vez tú no lo sientas, pero Dios te ama. Tú eres importante para Dios. Somos tan importantes que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz. Mire qué amor tan grande. Qué muestra de amor tan grande. No hay amor más grande que este, dijo el Señor, que uno ponga su vida por los demás. Luego, el flujo del amor de Dios no falla, no se corta, pero en muchas ocasiones el flujo de nuestro amor hacia el Señor sí se corta, sí se enfría. Y ahí es cuando viene la sacudida espiritual. Ahí es cuando usted siente, cuando usted empieza a experimentar un vacío. Pero ¿por qué será que yo oro y no recibo respuesta? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento vacío? Porque el flujo de mi amor hacia Dios se está apagando, se está cortando. O tal vez ahí es cuando los matrimonios entran en crisis. Usted dice, oiga, pero ¿por qué no estamos bien? Si la nevera está llena, si tenemos todas las cosas. Mi esposa tiene sus sencillos y pocos 30 pares de zapatos. Mi esposo tiene sus 30 camisas, ¿cierto? Y uno se pregunta por qué a veces, venga, pero ¿por qué mi matrimonio está en crisis y estamos bien, tenemos salud? Porque a veces nosotros podemos basar nuestras relaciones en eso, en lo que tenemos, lo que alcanzamos, lo que logramos, o en lo que somos. Y solo hay una cosa que hace que las relaciones fructifiquen, se mantengan a lo largo del tiempo. No son ni las cosas, no son ni las responsabilidades, es el amor. Si su esposa, si su pareja está al lado, dígale, yo necesito que me ames. Eso es todo lo que necesitamos, amor, no necesitamos nada más. Eso es todo lo que usted necesita. Y el mundo a veces nos quiere mostrar a nosotros que lo que da felicidad, ¿qué es? Es tener cosas. Eso es lo que el mundo nos enseña a nosotros. Es un engaño que se nos ha metido a nosotros en la cabeza. Y a veces piensa que usted entre más tiene, menos disfruta. A veces entre más tenemos, menos disfrutamos. Pero hay un engaño que se nos ha metido a la cabeza. Necesito tener, alcanzar, etcétera. Y por eso a veces hay una sensación de vacío. ¿Sabe por qué hay una sensación de vacío en muchas personas? Porque siempre andan con la sensación de que algo les hace falta. Y grábese esto, usted nunca tendrá todo lo que quiere. No hay nadie en este mundo que logre o que tenga todo lo que desea. Por eso a mí me gusta pensar siempre en que no tendremos todo lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos. Por 30 pares de zapatos que usted tenga, no se los puede poner todos a la vez. Por muchas camisas que usted tenga, no se las va a poder poner todas a la vez. Por mucha tecnología y comodidad que usted tenga en su casa, no la puede disfrutar 24 horas al día y 7 días a la semana. Por eso la vida del ser humano no consiste en lo que tiene, en lo que posee, dijo el Señor. No consiste en eso.
sino lo que da sentido a nuestra vida. Lo único que da sentido a nuestra vida es lo que le dijo al joven rico. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es lo único que le da sentido a nuestra vida. ¿Sabe qué es lo interesante? Lo interesante es que era un joven rico, era un hombre rico. Era un hombre millonario, tenía posesiones, casas, y sin embargo estaba buscando propósito. Por eso le preguntó al Señor: Señor, ¿qué le va a dar propósito a mi vida? ¿Qué le va a dar propósito a mi vida? Y la respuesta fue eso: ama a Dios. Por favor, dígale que tiene a su lado: lo que le va a dar propósito a tu vida, dile así, lo que le da propósito a tu vida es que ames a Dios. Ahora, ¿cómo se refleja nuestra vida de amor a Dios? Hay muchas cosas que podríamos decir, pero solo quiero mencionar algunas. La primera de ellas es que sea generoso. Sé generoso. Dele un codacito al que tiene a su lado y dígale: sé generoso. Sea generoso. Si usted, hay algunos que pegan en el codo, pero abre los dedos, pero de los pies, ¿no? Pero sea generoso. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Dijo: es mejor dar que recibir. Ahora, cuando usted esté dando, cuando usted dé no para la gente, sino dé para Dios. Porque cuando nosotros damos, pero para la gente, cuando nosotros hacemos las cosas para la gente, y aquí en Mateo capítulo 6, en los versículos 2 y 4, Jesús está hablando de la limosna, ¿no? De la siembra, y dice: cuando siembres, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. Dijo el Señor: cuando des, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, que sea en donde, en secreto, a tu Padre que ve en lo secreto. A tu Padre que ve en lo secreto. En una ocasión una persona estaba muy frustrada y decía: es que yo siento que doy mucho y recibo poco. Y ahí está el problema. El problema es cuando nosotros empezamos a hacer cosas, pero no para Dios, sino para la gente. Y la gente jamás te pagará lo que tú esperas. ¿Quieres vivir frustrado en la vida? Espere de la gente. Porque nadie en esta vida responderá. Ni a veces, ni quieran nosotros, a veces como hijos, respondemos de esa manera. A la entrega, a las trasnochadas, a todo lo que hicieron nuestros padres por nosotros, y a veces nos quedamos cortos en agradecimiento a ellos. Nos quedamos cortos. Entonces, dé con generosidad. Cuando usted entiende que lo que está dando no es para el hombre, sino para Dios, ¿a usted qué le brota del corazón? Generosidad. Ahora, ¿cómo nos puede doler dar si Él ya no lo dio todo? Esa es la parte donde dice amén. ¿Cuántos sienten que Dios les ha dado todo? ¿Usted es consciente de eso? ¿Que ha sido Dios? No es su belleza o su inteligencia o su fuerza. Que somos bellos, por supuesto, pero ha sido Dios. Dios es quien provee. ¿Y sabes por qué Dios te provee? Porque te ama. Porque te ha amado. Siempre te ha amado el Señor. Y entonces, cuando tú das con generosidad, lo que le estás diciendo al Señor es que Dios es más importante que las cosas. Y este joven rico entró en ese conflicto. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, estaba hablando con el mismo Dios al quien él estaba sirviendo. Piensa en eso. Él creía que estaba sirviendo a Dios. Y el mismo Dios a quien él creía que estaba sirviendo le dijo, vende todo lo que tienes, entrégalo,
y camina conmigo. ¿Y qué descubrió este joven? Se fue afligido porque descubrió que las cosas eran más importantes que Dios. Nosotros no podemos permitir que trabajar, que tener sueños, alcanzar metas, objetivos, sea más importante que Dios. No lo permitas. Alguien decía que las cosas deben pasar por nuestras manos, pero nunca por nuestro corazón. Permita que las cosas pasen por sus manos, las bendiciones, el trabajo, el disfrutar, que todo eso pase por sus manos, pero nunca por su corazón. Porque la Biblia dice que al que mucho tiene, a veces todas sus posesiones le roban el sueño. Entonces tenga una actitud correcta hacia las cosas. Tenga una actitud correcta hacia las cosas. Y cuando dé para Dios, no para la gente. Dé para Dios. Amén. La segunda manifestación de nuestro amor a Dios, ahí en el mismo contexto de Mateo, en el capítulo 6, ahora los versículos 5 y 6. Dijo el Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos. Dijo el Señor, ellos ya tienen su recompensa. Dijo, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora, habla con tu Padre que está en secreto. La segunda forma en que se manifiesta nuestro amor a Dios es a través de una vida de oración. Diga conmigo, oración. Una vida de oración. ¿Cómo sabe usted que ama a Dios? Porque a usted, la oración es la manifestación, podríamos decir, más completa de pasar tiempo con Dios. Cuando usted ora, cuando usted dice, me voy a encerrar a orar, ¿sabe qué? Lo que usted está diciendo es, voy a pasar a tiempo con Dios. Ahora lo interesante es que el Señor dice, entra en tu aposento, es decir, busque un lugar quieto. Hay gente que una vez una persona me decía, pastor, si no, yo oro. Yo me voy ahí en el bus y me voy orando, Señor. Y usted lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Pero a Dios le agrada cuando usted toma tiempo para estar con Él a solas, sin interrupción. Hay algunos que dicen, a mí me gusta levantarme a las 3 de la mañana. Otros dicen, a mí me gusta levantarme a las 4. Otros dicen a las 5. En una ocasión había una señora anciana, hermosa ella, se despertaba a las 10 de la mañana. Claro, el cansancio de toda la vida, se despertaba a las 10 de la mañana. Y se levantaba cantando, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios la bendiga. El punto es que lo que el Señor dice, si usted me ama, si me amas, toma tiempo para estar a solas conmigo. Toma tiempo para estar a solas con tu Padre. Aquí oramos en la iglesia y qué bueno que oramos aquí en la iglesia, gloria a Dios. Esto es bueno también para nosotros porque recibimos, somos edificados mutuamente, pero también tienes que tomar tiempo para estar a solas con tu Padre. ¿Cuánto tiempo estás tomando en casa para estar a solas con tu Padre Celestial? Para hablar con Él, para descansar en Él, para adorarle, para decirle, Señor, yo te amo, tú eres importante en mi vida. Eso es como las parejas, mire, las parejas se alimentan, sí, es bueno salir con los hijos y dar una vuelta, eso es chévere. Pero la pareja se alimenta más cuando salen solos. Un espacio para los dos. Y donde dialoguen, no de trabajo, no de la oficina, no de las cuentas por pagar. Es triste que a veces el diálogo de las parejas es solo eso. Mija, ¿ya pagó el recibo? Acuérdate que hay que pagar el arriendo. Acuérdate que toca pagar los servicios. Y no hay un diálogo de corazón a corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Qué chévere estar contigo. Disfruto estos momentos.
no para pedir nada, no para reclamar nada, sino para estar a solas con Él. Porque la intención correcta de la oración no es mover la mano de Dios, no es torcerle el brazo a Dios para que obre a favor tuyo. Ese no es el sentido de la oración. Cuando nosotros oramos, ahora que usted va a orar a través después de la palabra, usted va a orar conmigo. ¿Es para qué? Es para que esta palabra baje de la mente al corazón. Por eso usted ora antes de leer la palabra. Oramos antes de leer la palabra, ¿para qué? Para que nuestro corazón se haga sensible a Dios. Dele un codacito al que tiene al lado, por favor, y dígale: debe ser sensible al Señor. Sea sensible al Señor. Número 3. En los versículos 16 al 18 de Mateo capítulo 6, el Señor dice: y cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Me gusta esta parte porque esto nos habla de honrar a Dios. Hay gente que piensa que solo negarnos a nosotros es la voluntad de Dios. Los papás decimos, uno de papá, o las mamás sobre todo, dicen: es que uno se saca el pan de la boca por los hijos. Y eso es bueno, ¿cierto? Pero si te vas a negar a algo, que sea para honrar a Dios. Para honrar a Dios. Dios no se deleita en el sufrimiento. Una vez un hombre que estaba enfermo me decía: yo este sufrimiento y esta enfermedad yo se la ofrezco al Señor. Y Dios no se deleita en que nosotros suframos. ¿Qué sentido tiene? ¿Usted le gustaría ver a su hijo sufriendo? ¿Cuánto le gustaría ver a su hijo sufriendo? El hijo con fiebre ahí en cama, así lo quería ver, papito, ¿sí ve? Eso es por no hacer caso. Al contrario, cuando su hijo está enfermo, ¿usted qué siente? Dolor. Que ninguno de nosotros como padres quisiéramos que nuestros hijos sufrieran. Luego, el sufrimiento no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que usted sufra. Dios no quiere que usted sufra. Pero si te vas a negar a algo, que sea porque quieres honrar a Dios. Y por ejemplo, el caso del ayuno. El ayuno es un acto a través del cual nos negamos a lo más delicioso, uno de los placeres de la vida, que es comer. Si usted no cree en eso, mire el que tiene al lado. Que se da muchos placeres, ¿no? Es uno de los placeres de la vida, comer. Pero cuando usted dice: Señor, yo voy a ayunar porque quiero negarme algo para honrarte. Ahora, yo respeto eso y me parece a veces bueno. Cuando usted dice: Señor, voy a negarme por una semana a ver la novela, pero ese tiempo que tomaba para ver la novela me va a encerrar a leer la palabra, a orar, a buscar la voluntad, la dirección de Dios para mi vida. Eso es bueno. De hecho, he escuchado gente que dice: mira, a mí dejar de comer no me da nada. A veces yo le digo: Señor, voy a ayunar una semana redes sociales. A ver cuántos aguantarían ahí sin ver el Instagram por una semana, o el Facebook, o el TikTok. Yo no tengo TikTok, eso es para los más jóvenes, ¿no? Pero el sentido es honrar a Dios. El sentido del ayuno, el sentido del servicio, el sentido de la alabanza, de la adoración. El único sentido es honrar a Dios. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Cuando queremos honrarle. Pregúntese. Antes de usted hacer cualquier cosa, hágase esta pregunta: ¿lo que voy a hacer va a honrar a Dios? Señor, mi carne quiere hacer esto, pero sé que lo que voy a hacer no te agrada, no te honra.
Por eso a veces el corazón se contrista. ¿Sabe por qué el corazón se contrista? Porque el Espíritu Santo se entristece o se contrista. ¿Y sabe qué contrista el Espíritu Santo? El pecado. ¿Y sabe qué es pecar? Es hacer algo que no honre a Dios. Por eso cuando nosotros mentimos, algo dentro de nosotros se contrista. Ese es el Espíritu Santo. Por eso cuando usted deja salir ese hombre verde que tiene dentro, y después de que usted se alborota, usted se siente mal y dice, uy, a mí como que me fue la mano. ¿Sabe quién es? El Espíritu Santo, el que se contrista. Y hay muchos cristianos que han contristado al Espíritu Santo. ¿Y por qué contristamos al Espíritu Santo? Cuando empezamos a hacer cosas o a permitir cosas que no honran a Dios. Esa es una manifestación de amor a Dios. Cuando usted va a hacer algo que sabe que no glorifica a Dios, pero aún así, usted dice, no Señor, yo sé que esto no te glorifica, y no lo hace, aunque su carne quisiera hacerlo. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Buenos días. Eso es honrar a Dios. Cuando usted se niega a usted mismo, eso es un sentido del ayuno. Cuando usted se niega a usted por honrar a Dios. Número 4. El Señor Jesucristo en primera de Juan, en la primera carta de Juan, el capítulo 5, versículo 3, esto dijo el apóstol, dijo, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Número 1, porque somos generosos. Número 2, porque desarrollamos una vida de oración. Número 3, porque buscamos honrar a Dios. Número 4, porque guardamos los mandamientos del Señor. Guarden los mandamientos del Señor. Ahí usted sabe, dijo el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Eso es como la mamá que le dice al hijo, ¿no? O a la hija. Hija, si usted me ama, pórtese bien. Mamá, yo la amo mucho. Bueno, si usted me ama, ¿por qué no se porta bien? Implícitamente está allí eso. El Señor dice, si usted me ama, guarde mis mandamientos. Haga la voluntad de Dios. Eso es una expresión de amor profunda hacia Dios. De hecho, hacer la voluntad de Dios nos bendice. ¿Cuántos creen eso? Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted es bendecido. Usted recibe bendición cuando hace la voluntad de Dios, cuando guarda los mandamientos del Señor. Por eso cuando usted le habla a alguien de Dios, a Dios le agrada. ¿Sabe qué me ha pasado a mí en algunos momentos de mi vida? Que he estado aburrido, más aburrido que un mico en un bonsái, afligido. Y entonces llega alguien y empiezo a hablarle del Señor, y cuando le estoy hablando a esa persona, Dios me está hablando a mí. Y porque yo no había visto esto, y yo porque no había encontrado, y mientras Dios y esa persona es bendecida, yo también estoy siendo bendecido. Por eso esta mañana no crea que usted, el pastor está tirando duro hoy, no. Dios también me está hablando. Todo este rato el Espíritu de Dios ha estado hablando a mi corazón también. Pero esa es la bendición cuando usted le habla a alguien de Dios. Por eso hable de Dios. Eso el Señor nos lo mandó a hacer. Esa es la voluntad de Dios. Si usted está orando, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Dios te va a decir, hable de mí. Habla de Dios. No calles. Vive para Dios. Porque el Señor dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. La vida cristiana trasciende las emociones y se manifiesta por medio de un carácter que ama la voluntad de Dios. El salmista lo dijo de esta forma, dijo, cuánto amo tu palabra. Así lo dijo él, yo amo tu palabra. Ame la palabra, ame la voluntad de Dios. Por eso es bueno cuando usted lee la Biblia. Toma tiempo para leerla, para oírla, para meditar en ella. Eso lo bendice. Y termino con esto. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 34, dijo el Señor,
amen a los enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los maltratan, los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Dijo el Señor, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? Eso es lo mismo que hacen los mundanos. Si ustedes saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Eso lo hace la gente que no conoce a Dios. Dijo el Señor Jesucristo, perdón, el apóstol Juan, dijo, si alguno ama, dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, dijo el apóstol Juan, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tremendo, ¿no? ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que nosotros como humanos siempre, el ser humano siempre ha tenido que lidiar con el odio, con los conflictos interpersonales. Siempre tenemos, históricamente tenemos una lucha contra el odio, contra los conflictos. Pregúntese esto, ¿usted tiene gente a la que no le habla? Pregúntese, ¿usted tiene gente con la que no se relaciona? Que de pronto usted va por la calle y no la quiere ver, tal vez porque ha hecho cosas, tal vez no ha hecho nada. El ser humano ha tenido que lidiar con las heridas mutuas. A veces en una relación pensamos que el único que ha sido herido soy yo, pero nosotros también herimos. Pero eso es lo precioso del amor de Dios, que el amor de Dios sana. Cuando nosotros hemos tenido una experiencia con el amor de Dios, donde hemos sido perdonados, podemos perdonar. No les gustó mucho eso, pero... Y de hecho, perdonar y sanar, escuche, perdonar y sanar son manifestaciones tangibles de un corazón transformado por el amor de Dios. Cuando somos transformados por el amor de Dios, sanamos, podemos perdonar. Es imposible que alguien que haya experimentado el amor de Dios en su vida sea una persona rencorosa. Dígale que tiene al lado, no sea rencoroso. No permita el rencor, no permita la amargura, no permita el odio, sino que dice el Señor, amen a sus enemigos, ame al que le hace daño. No se permita el dolor hacia esa persona. De hecho, el amor de Dios es un amor restaurador. Si usted siente, de hecho la Biblia dice, si usted va a presentar su ofrenda a Dios y allá se acuerda que alguien está resentido contra usted, dice, deje ahí la ofrenda y reconcíliese, restaure las cosas. Porque el amor de Dios es restaurador. Invito a los chicos de la alabanza para que oremos. Y entonces hay 5 señales para saber si amo a Dios. 5 cosas que te van a mostrar si amas a Dios. Número 1, cuando tienes un corazón generoso. Número 2, cuando mantienes conexión con Él a través de la oración. Número 3, cuando vives una actitud de honra a Él. Te niegas por honrarle. Número 4, cuando obedeces sus mandamientos, su palabra. Y número 5, cuando amas al prójimo, aunque sea difícil de amar. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.